Each episode of The Human Story is a portrait building on the many layers of the human experience. This is a record we are just beginning to uncover. Welcome to Strata, Portraits of Humanity. Your host is Rick Pettigrew. Welcome to the show, everybody. Our journey today takes us to Spain, where a church bell tower has turned out to be much more than advertised. Now we shift locations to our story from northeastern Spain. The town of Tauste is famous for the Church of Santa Maria and its octagonal bell tower. It turns out that the church has been keeping a secret for over 600 years. Recent excavations in the Islamic cemetery in Tauste revealed many more burials than expected, showing that the town was surprisingly important during the time of the Moors. Then, closer examination of the bell tower revealed that it dates to the 11th century, long before the church and before the town was captured by the Christian kingdom of Aragon. The tower originally was a minaret associated with an Islamic mosque. Now the people of Tauste know that their town has a longer and richer history than they realized. Estamos en Tauste, en Zaragoza, una población al norte de España, y esta es la Torre de Santa María. De esta torre siempre se dijo que era una edificación realizada a finales del siglo XIII, como colofón de la magnífica iglesia que se había construido en ese mismo siglo. Según los escritos, la obra de la iglesia, llevada a cabo bajo el poder cristiano, había sido encargada a alarices mudéjares y su construcción habría empezado por el ábside, continuando con los respectivos tramos de que se compone la nave y terminando con la torre campanario. Sin embargo, un trabajo presentado en la Asociación Cultural El Patía de Tauste por un equipo de arquitectos demostraba que la antigüedad de la torre era superior a la de la iglesia. En el caso de la torre de Tauste, son muchas las evidencias que nos indican que su construcción es 2 siglos anterior a lo que siempre se ha pensado. Nos encontramos entrando en la torre a nivel de la primera estancia, a 7 metros de altura, y observamos que esta pared, la que pertenece a la iglesia, y a partir de la grieta es la torre. Al continuar la investigación también se descubre que la cabecera de la iglesia no está orientada hacia el este, como era habitual en todas las iglesias medievales, sino al sureste, igual que en las mezquitas musulmanas. Esta cara es la que está mirando hacia el sureste y que en la actualidad está enfrentada a la iglesia actual. Cuando era el alminar de la mezquita también se encontraba en este lugar, en el mismo sitio que ahora se encuentra la iglesia. Esta es la iglesia de San Antón, construida en el siglo XII en las afueras de la población de Tauste. Está orientada hacia el este, como era preceptivo en todos los templos cristianos, a diferencia de la iglesia de Santa María, que está ubicada hacia el sureste. La pregunta entonces es, si esta iglesia es anterior a la de Santa María, ¿por qué está construida en las afueras y no en el centro urbano de la población? La respuesta es bien sencilla. Cuando se construyó el templo dedicado a San Antón, al igual que en otros lugares conquistados a los musulmanes, ya se había habilitado la mezquita como iglesia dedicada a Santa María. Exteriormente, la torre parece dividirse en varios cuerpos mediante cornisas formadas por canecillos de ladrillos salientes, aunque esta decoración no tiene correspondencia con su estructura interior. También se ve la dureza que tiene el mortero de yeso, que es un mortero que es muy peculiar y que es el mismo yeso
que se emplea en el mundo persa y en el mundo abasí. Tras un profundo análisis del exterior, se descubre inscrita en el muro la Shahada, o profesión de fe del Islam: no hay más Dios que el justo. La teoría de que Tauste era un lugar sin apenas población antes de la llegada del rey Alfonso I de Aragón comienza a desplomarse. Una torre de estas características habría sido un alminar en su origen y, por tanto, la mezquita y la población mucho más importantes de lo que se pensaba. Pero, ¿dónde está enterrada toda aquella multitud de gente que supuestamente nunca existió? Fue entonces cuando se consideró que ciertos enterramientos que habían venido apareciendo en el municipio y que se habían atribuido a una epidemia de cólera de finales del siglo XIX podían pertenecer realmente a esa necrópolis islámica que andábamos buscando. La sorpresa más espectacular fue el resultado de los análisis de carbono 14 de los restos óseos exhumados. La datación situaba la necrópolis taustana como la más antigua en fechas absolutas de la península ibérica, junto con la de Pamplona. Esto significa que cuando el Islam llega al valle medio del Ebro, Tauste ya cuenta con una población estable y asentada. Las connotaciones arquitectónicas en torno a la torre y el descubrimiento de la necrópolis medieval han dado un gran vuelco a la historiografía local, que atribuía a Tauste una presencia del Islam meramente anecdótica. Hasta estas investigaciones, lo que se contaba sobre Tauste es que no existía prácticamente hasta que la conquista cristiana expulsa a los musulmanes. Sin embargo, con estos hallazgos podemos reescribir su historia y retrasar su existencia al menos 4 siglos. A medida que retrocedemos en el tiempo, contemplamos cómo van desapareciendo todas las edificaciones hasta quedar tan solo la iglesia mudéjar original y finalmente la mezquita que antes pudo existir. Estamos en un aljibe aquí junto a la iglesia, en la Plaza del Dance, que está excavado en el subsuelo, con una bóveda de cañón apuntado que se ha empleado en otras construcciones, muchas construcciones islámicas. Entonces es muy curioso porque el nivel freático del pozo se mantiene siempre. Y nos dio que pensar pues, que probablemente era el pozo, el aljibe donde se excava el agua para las abluciones en la mezquita. Aquí se ve con su detalle que realmente no responde a la descripción que siempre se ha dado de que sea una torre interior y otra exterior y que por el medio van las calderas, sino que se ve que es una torre que es maciza ella, que tan solamente está aligerada por las estancias interiores y que por el interior del muro circula el espacio helicoidal de la escalera, pues como si una oruga lo hubiese horadado. Aquí nos encontramos a nivel de la segunda estancia y este es el hueco de acceso a la misma. En todas las estancias de que se compone el interior de la torre, siempre nos vamos a encontrar con que enfrente de la puerta de entrada hay una ventana en forma de aspillera que proporciona luz y ventilación al interior de la torre. Estamos a 16 metros de altura sobre el suelo y esto es el balcón donde salía el almuédano a hacer la llamada de oración. Acabamos de acceder al espacio que hay sobre las bóvedas de la iglesia y hemos entrado desde el hueco que era el balcón del almuédano.
Y ahora nos dirigiremos a una estancia que hay ahí abajo, desde la que se observa de la forma más precisa la separación que hay entre las dos obras, entre la de la iglesia y la de la torre. Cuando nos asomamos a ese espacio que hay de separación entre la iglesia y la torre, es un espacio que ya mide aproximadamente 10 centímetros, ahí es en el sitio donde se ve que la torre, la cara que pertenece a la torre, está con las hiladas así de limpias y rejuntadas, bien elaboradas. En cambio, observaremos que las hiladas que pertenecen a la iglesia están con las rebabas propias del mortero que ha rebosado en una obra que se ha levantado junto a otra ya existente. Eso nos demuestra que cuando se construye la iglesia de Santa María, la torre ya estaba. La escalera acaba en una estancia que es de dimensiones muy superiores, en la cual la altura desde el suelo hasta el vértice es más de 11 metros. ¿Cómo se puede proyectar un campanario sin sitio para las campanas? Está claro que no. El alarife que construyó esta obra no pensó jamás en que se iban a poner unas campanas. Los ventanales eran igual que este, en las 8 caras, y vemos que donde hay campanas los ventanales están rotos. Nos encontramos en la parte alta de la gran sala, que es el campanario, y a través de este espacio nos disponemos a entrar en la escalera que nos va a llevar a la terraza almenada. Estamos en la terraza que corona la torre, a 46 metros de altura, y desde ella se divisa la torre de Alagón, y desde aquella torre se divisa la torre de San Pablo de Zaragoza. Son las 3 torres octogonales hermanas, las 3 hechas aproximadamente en la misma época, en el siglo XI, en la época de la taifa de Zaragoza. Terminando el paseo sobre la torre de Santa María de Tauste, solo nos queda regresar al presente. Se comprueba pues que los conceptos que hasta ahora se consideraban inamovibles se tambalean por las evidencias que hemos expuesto, y tendrá que revisarse la fecha de construcción de esta torre. Con varias líneas de investigación abiertas, Tauste se enfrenta ahora a su tarea más laboriosa, la de reescribir su pasado en un presente ávido de conocimiento. That film was produced by the El Patiaz Cultural Association in Tauste and submitted to us by Jesus Alegre. We advised Jesus and his team on the film production and assisted them with the English subtitles, which were translated from the Spanish and edited by our own Leo Sanchez. Would you like to learn more about Trey Stokes and the story behind Fish Guys, or the fascinating history of Tauste, Spain? Just click on the links you find on our Strata page on TAC. Send your feedback on the show to stratatac@archaeologychannel.org. Our worldwide network of film producers and distributors generates lots of new programming ideas for Strata. You can bet that we'll never run out of stories as we peel back the many layers of the human experience. And I'm sure you'll like next month's show. Have a great day.